Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 137. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, en la cual se detalla, lo que la Biblia enseña, acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando, acerca de Génesis 22:13 de la Biblia. Génesis 22:13, dice: Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado, en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció, en holocausto, en lugar de su hijo. Génesis 22:13. He aquí los detalles. Después de la entrada del pecado, a este planeta, Dios instituyó el sacrificio de corderos para enseñar y simbolizar la muerte de su Hijo, a favor de los pecadores. Génesis 3:21. Después, llegó Jesucristo, el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. En Caín y Abel, vemos el inicio de dos clases de personas distintas y divergentes, las cuales son los que creen en el Cordero y los que lo rechazan. No había disculpas para que Caín ofrendara productos de la tierra, pues no representaban al Cordero ni a su futuro sacrificio, a través de Jesucristo. Por su parte, Abel ofreció en sacrificio un primogénito de las ovejas, y recibió la aprobación por el testimonio de su fe. Génesis 4:4, Hebreos 11:4. Podemos notar que casi por donde quiera que el patriarca Abraham iba, él levantaba altares, y en total, la Biblia enseña que él levantó 4 altares, Génesis 12:8 y 13:4, por ejemplos. Esto es una demostración de que no puede haber adoración verdadera sin un cordero. Hemos estado viendo acerca de Abraham y cómo Dios probó su confianza, su fe y su obediencia, al pedirle sacrificar a su único hijo con Sara, a Isaac. Si nos ponemos en lugar de Abraham, todos coincidimos en lo fuerte de la prueba que Dios exigió a él, y en la determinación y la obediencia grande de Abraham. Abraham se tomó el tiempo necesario para preparar el holocausto, y así cumplir con el mandato, y con el pedido de Dios. Su objetivo era pasar la prueba, cumpliendo con el Señor, a pesar de ser Isaac su propio hijo. Y también, a pesar de su propio dolor, Abraham fue fuerte y confiado. Y aunque veía las circunstancias tan difíciles, a las que se estaba enfrentando, él aceptó la voluntad de Dios, y aceptó la petición de Dios, y por eso, Abraham levantó el cuchillo contra su hijo para degollarlo, y así cumplir con el mandato del Señor. Es que Abraham sabía que Dios iba a proveer del bálsamo para superar la muerte de su hijo, Isaac. Debido a esa confianza, el Señor mostró su misericordia, y detuvo a Abraham justo, al último instante, antes de clavar el cuchillo en Isaac. Porque el Señor vio que Abraham le mostró una obediencia extraordinaria. Lo que no notó Abraham es que, a sus espaldas, mientras lo único que veía era el holocausto, estaba enredado en un zarzal, un animal salvaje, que no era fácil de atrapar, el cual se iba a resistir a ser capturado. Un animal que iba a ser la provisión que Abraham había declarado momentos antes a su hijo Isaac, en el versículo 7. Así como Abraham veía el altar que él preparó para el sacrificio de su hijo, muchos de nosotros, lo único que vemos son conflictos, escasez, dolor, tristeza y problemas, en medio de momentos difíciles por las pruebas, el dolor y el fracaso. Sin embargo, podemos estar completamente convencidos de que Dios, detrás de nosotros, a nuestras espaldas, por donde nosotros no vemos, está preparando nuestras bendiciones y provisiones. Porque un momento de prueba es solo eso, un momento en el que estamos siendo preparados para algo más grande, más hermoso, pero que no vemos porque solo hemos fijado nuestra mirada en problemas. Como ya dijimos, un holocausto era un sacrificio quemado, y en este versículo, Génesis 22:13, la Biblia dice que Dios proveyó de un carnero. Puesto que este animal estuvo enredado por los cuernos, no pudo dañarse a sí mismo,
en el esfuerzo de liberarse, y en un holocausto de Abraham, el animal tenía que ser perfecto, sin ninguna herida. Abraham tomó ese carnero y lo sacrificó, en lugar de Isaac. De modo que hubo una muerte, y fue la del carnero. Este sacrificio permitió que Isaac permaneciera vivo y libre. Este evento quedó grabado de forma tan indeleble en la mente de Abraham, que él le puso al monte un nombre, el nombre Jireh, en señal de recuerdo. Los sentimientos de Abraham, a lo largo de estas escenas, debieron haber sobrepasado cualquier descripción adecuada. Sin embargo, él evidentemente creía que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos, de ser necesario, para Dios cumplir con su promesa basada en la existencia de Isaac. En medio de su propia lucha personal para obedecer la solicitud extraordinaria de Dios, poco podía saber Abraham que Dios no le pedía más de lo que, en el futuro, Dios se pediría a sí mismo, lo que iba a ser el sacrificio de su Hijo unigénito. Cuando el heredero supremo de Abraham, Jesucristo, por fin, apareció en las escenas de la historia, la naturaleza profética del sacrificio de Isaac se repetiría. Esta repetición del sacrificio de Isaac tuvo lugar con gran similitud, y con un significado asombrosamente paralelo. Abraham, elegido para ser el padre de los que creerían en el Cordero, debía ser probado, a fin de servir de ejemplo a los fieles, según Génesis 22:1 y Romanos 4:11. Abraham, la mayoría de las veces, no entendía las razones de lo que Dios le ordenaba, pero obedeció por fe. Por eso, Abraham fue un amigo fiel de Dios, según Santiago 2:23, en la Biblia. A la vez, con el mismo espíritu, Isaac aceptó la terrible parte que le correspondía. Abraham levantó el cuchillo para inmolar a Isaac, pero Dios se lo impidió. Este versículo clave, Génesis 22:13, dice: entonces, alzó Abraham sus ojos, y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dijimos que un carnero es un animal macho adulto, y un cordero es un animal macho joven, con una edad de no más de un año. Tanto el cordero como el carnero representaban al Salvador Jesús, y su uso intercambiable parece indicar la providencia continua del sacrificio de Cristo. Como representante del cordero, y padre de los fieles, Abraham debía comprender el Evangelio, según Gálatas 3:8. El versículo clave dice: y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Génesis 22:13. En este caso, fue un sacrificio sustitutivo. Gracias a la sangre de un cordero, también los primogénitos de los israelitas fueron salvados en Egipto, según Éxodo 12:5-13. El cordero pascual representaba a Cristo, ver 1 Corintios 5:7. Quien murió para redimirnos de la esclavitud del pecado. El profeta Isaías profetizó sobre el sacrificio vicario del Mesías, según Isaías 53:2-10. Los sacrificios en el santuario, en Éxodo 25:8, y Levítico 3:7-8, como tipos y figuras, ellos señalaban a Cristo, y a su sacrificio supremo, en una cruz. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, y cuando Cristo exclamó en la cruz, diciendo: consumado es, Jesús indicó que él había realizado el gran sacrificio, y ya no era necesaria la muerte de los corderos que lo prefiguraban, pues el camino al cielo se abrió definitivamente. Ver Mateo 27:51, y a Hebreos 9:1-12. El Nuevo Testamento declara que, con la muerte de Cristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, referentes al sacrificio del Mesías como Cordero. Ver Hechos 8:32-35, y 1 de Pedro 1:18, y 2:24. El Apocalipsis presenta a Jesús como el Cordero, y también presenta a los verdaderos adoradores, como los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. En Apocalipsis 14:4. Seguir al Cordero por donde quiera que él vaya implica aceptar a Jesucristo por fe, como Señor y Salvador. Esta fe genera una obediencia más fiel a los mandamientos de Dios, de tal manera que Dios y Jesús se agradan en las personas que los buscan, tal como Dios se agradaba de Abraham.
Después de la segunda venida de Cristo, los vencedores en el gran conflicto entre el bien y el mal, cantaremos el cántico del Cordero. Ver Apocalipsis 15:3, y participaremos, yo me incluyo, en el reino de Dios y de Jesucristo, en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7-9. Sin embargo, es responsabilidad de cada seguidor de Jesucristo asegurarse de que llegue a asistir a las bodas del Cordero. La entrada no será automática para cada cristiano, sino que será de acuerdo con la santidad, la obediencia a Dios, y otros factores y requisitos para calificar y estar entre los invitados. Ver Mateo 22:11-13. Asegúrese de que usted llegue a aceptar la invitación. Ver Mateo 7:13-14. La prueba de que una persona aceptó la invitación a asistir a las bodas del Cordero estará sellada cuando una persona busca y acepta a Jesús el Salvador como su Salvador personal. La invitación está dada cuando se exhorta a las personas a que busquen y acepten a Jesús el Salvador como el Salvador personal. De esto se deduce que la persona adulta que no acepta la invitación no podrá entrar al cielo de Dios. Después de aceptar la invitación, el creyente debe mantenerse en armonía con Dios y con Jesucristo. El creyente debe estar acreditado de estar cumpliendo con las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios para las personas. En Juan 14:15, Jesús el Salvador declara, diciendo, si ustedes me aman, entonces, obedezcan mis mandamientos. Isaac era de 30 a 33 años cuando el evento del sacrificio de él vino para probar la fe de Abraham. Al decir probar, esto significa saborear, porque Dios no desconoce algo de alguien. Dios todo lo sabe. Pero a Él también le gusta disfrutar de todo lo que Él considera bueno de nosotros. Un sacrificio de holocausto dedicado a Dios, en los tiempos de Abraham, siempre tenía que ser el de un animal, lo mejor que el oferente tenía, y ese holocausto debía ser consumido por completo por el fuego, que según leemos en la Biblia, era de olor grato para Yahvé en Éxodo 29:18, por ejemplo. Esto era una expresión de una dedicación total a Dios. Hoy en día, el Señor nos demanda una dedicación total a Él en cuanto a lo espiritual. Si entregamos a entidades espirituales lo que pertenece a Dios, esto delante de Dios es adulterio espiritual de nuestra parte, y esta acción nuestra es también idolatría. Recordemos que a Dios nosotros debemos amarle con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas, según Marcos 12:30. De esto es que se deriva que, no importa lo bien que traten a las verdaderas esposas, ellas no aceptan compartir el amor que pertenece a ellas, con segundas esposas. Esto proviene de Dios, porque tampoco Dios comparte el amor que pertenece a Él, con entidades espirituales, tales como vírgenes, santos, entidades del reino de las tinieblas, etc. Abraham entendía todo esto, porque él tenía en su corazón el Evangelio de Jesucristo. Quizás por eso, en 2 o 3 lugares en la Biblia se declara que Abraham fue un amigo de Dios. En el sacrificio de Isaac, Abraham esperaba que Isaac iba a continuar con vida, pues Dios, en Génesis 17:19, le había dicho, y confirmaré mi pacto con él. Y al Dios decir esto, se refirió a Isaac. Sin embargo, aún así, el mandamiento de Dios fue el de ofrecer a Isaac como un sacrificio, del cual Abraham solo podía determinar lo que iba a suceder, basado en la fe de él en Dios. Lo bueno en esto fue que Abraham entendía la naturaleza bondadosa de Dios, tanto en el ambiente espiritual como en el ambiente natural. Por eso, en Génesis, podemos ver que en varios lugares se lee que dice, y vio Dios que era bueno. Porque Dios se goza con todo lo que encierra bondad. Debido a los muchos años que Abraham había confiado en el Señor en estas escenas, él tuvo fe firme en Dios. Este es un maravilloso testimonio de cómo la fe de Abraham había crecido a medida del paso de los años, hasta estar seguro de que Dios nunca comete errores, y Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos,
como enseña Hebreos 11:19, en la Biblia. También ocurre en nosotros que, por medio de las pruebas y los sufrimientos, el Señor desarrolla nuestra fe, si nos mantenemos firme en Él. Durante la subida al monte Moriah, Abraham tenía la libertad de platicar con su hijo Isaac, porque los dos caminaban juntos, hacia la cima del monte. Ver Génesis 22:8. Aunque la Biblia no lo dice, mientras Jesús el Salvador cargaba la cruz, hacia el cerro llamado Gólgota, él siempre se mantuvo, en comunión con el Padre Dios, porque también los dos caminan juntos. Ver Juan 8:29. Abraham e Isaac tipifican al Padre Dios y al Hijo Jesucristo. Y la comunión entre Abraham e Isaac cuando caminaban hacia el monte Moriah es un cuadro gráfico que describe cómo Jesús el Hijo tenía, y todavía tiene, comunión con Dios el Padre. Y esto fue así, mientras Cristo llevaba, a cuestas, la cruz, al Calvario. No tenemos una descripción específica de esto en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos el cuadro, en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 22, el cuadro describe algo que palabras no pueden explicar. Los autores del Nuevo Testamento no describieron, en directo, la comunión amorosa, entre el Padre Dios y el Hijo Jesús, en el camino al Calvario. Pero sí se ve claramente, en el cuadro de Génesis capítulo 22. Además, esto lo confirma Juan 8:29 de la Biblia, donde leemos que Jesús dijo: "El que me envió, está conmigo, y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada". Biblia, palabras de Dios para todos. Pero sabemos que Jesús llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Hay que esperar que Isaac, el hijo de Abraham, pensó así cuando su padre Abraham levantó el cuchillo, según Génesis 22:10. Examinemos ahora algunos detalles de Isaac como figura de Jesús el Salvador. Isaac era el único hijo de Abraham con su esposa Sara, versículos 2, 12 y 16. Esto tipifica a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, según Juan 3:16. Isaac era el hijo amado de Abraham, versículo 2, y Jesús era, y es, el Hijo amado del Padre, en quien Él ha tenido complacencias, según Mateo 3:17. En el versículo 5, vemos que Isaac siguió la voluntad de su padre, y en Mateo 26:39 vemos que Jesús escogió la voluntad del Padre. En el cuadro de Génesis capítulo 22, vemos que Isaac, ya un adulto, fue obediente a su padre Abraham hasta la muerte, versículo 9 a 10. Y en Filipenses 2:8, vemos que Jesús fue obediente al Padre Dios hasta la muerte, y muerte en una cruz. El relato de este capítulo nos muestra que, al ofrecer a Isaac, Abraham no consultó ni a su esposa Sara ni a su hijo Isaac. Isaac fue obediente hasta el altar y estuvo dispuesto a ser degollado. Isaac no solo siguió a Abraham voluntariamente, sino que también le obedeció, al llevar en sus hombros la leña, al altar, Génesis 22:6, tal como Jesús llevó la cruz de madera, al Calvario. Isaac permitió que Abraham le atara cuando Isaac fue dirigido a ponerse acostado, encima de la leña, en el altar, en Génesis 22:9. De igual manera, Jesús permitió ser clavado, en una cruz, cuando ésta estaba tirada en el suelo, antes de ser levantada con Jesús ya clavado. Isaac no ofreció resistencia, Jesús el Salvador tampoco. Lo de Isaac sucedió 2000 años antes que lo de Cristo. Aun cuando el padre Abraham puso a Isaac sobre el altar, tomó el cuchillo, y extendió hacia arriba su mano para degollar a Isaac, este no se rebeló contra Abraham. En ese momento, el ángel de Dios habló a Abraham diciéndole que no haga daño a su hijo. De ese modo, Isaac fue obediente hasta la muerte, tal como Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, según Filipenses 2:8. Si consideramos todos estos aspectos de Isaac como figura de Jesús, descrita en el Antiguo Testamento, vemos que fueron muy similares. Esto nos indica que nosotros podemos imitar a Jesús el Salvador en todo, como Isaac lo hizo 2000 años antes de la crucifixión de Jesús, y todo esto lo experimentó Isaac en vida propia. Nuestro versículo clave, Génesis 22:13,
nos muestra que Isaac no fue inmolado, sino un carnero. Una pregunta importante es, ¿quién fue inmolado en una cruz, el Hijo de Dios, o el Cordero de Dios? El que fue inmolado en una cruz fue el Cordero de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando fue inmolado en una cruz, él se convirtió en el Cordero de Dios. Mientras que Isaac fue reemplazado por un carnero natural, de carne y huesos. Juan 1:14 en la Biblia habla del Hijo de Dios, diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre. Sin embargo, Juan 1:29 dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esto, claramente, entendemos que el Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios, tal como Isaac fue reemplazado por un carnero de carne y huesos, Génesis 22:13. Entonces, el Cordero de Dios fue crucificado, y no el Hijo de Dios. Por toda la eternidad, el Hijo de Dios cohabitará con el Padre, y el Cordero de Dios padeció, en una cruz, tal como un cordero natural padeció, en un altar que Abraham preparó. En la crucifixión, el Hijo de Dios fue hecho cordero, y en el holocausto de Abraham, como vemos, Isaac fue reemplazado por un carnero. Tal como dijimos ya, el carnero y el cordero es el mismo animal, con la diferencia de que el carnero es el macho ya adulto, y el cordero es el macho todavía joven, que puede que tenga, en edad, hasta un año. Tanto el cordero como el carnero representaban al Salvador, y su uso intercambiable parece indicar la providencia continua del sacrificio de Cristo. Puede usted ver las muchas semejanzas entre Jesucristo e Isaac en los sacrificios que experimentaron ambos. Yo espero que usted puede visualizar esto. El Cordero Eterno fue designado por Dios desde la eternidad. Ver 1 de Pedro 1:19 a 20. El versículo de hoy, Génesis 22:13, nos habla de un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. En la Biblia los cuernos representan el poder para luchar. Jesús el Salvador siempre ha tenido poder combativo para luchar. Ver Mateo 26:53, pero este poder fue trabado en un zarzal durante las horas antes y después de la crucifixión de Jesús. El zarzal representa la humanidad. Nosotros somos el zarzal, y Jesús el Salvador, el Cordero de Dios, que quedó enredado en nosotros, y no pudo escaparse por voluntad de Dios. Recordemos que Jesús dijo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, en Mateo 26:39. Jesús el Salvador quedó trabado en un zarzal, la humanidad, por su naturaleza humana, para ser ofrecido como nuestro sustituto, ya que hemos estado llenos de pecados contra Dios. Jesús como Cordero de Dios, estuvo dispuesto a dejar que sus cuernos espirituales, por decirlo así, quedaran atrapados en la humanidad, y a la vez, al quedar atrapados, no había algo con vida en todo el universo que pudiera tomar su lugar. Nuestro Salvador cooperó con Dios para convertirse en el Cordero de Dios. Gracias Jesús por salvarnos. Muchas personas no prestan atención ni agradecen el sacrificio de Jesús en una cruz. Esas personas aún son también indiferentes en buscar y asegurar su salvación espiritual y personal. Ellos viven como si no hay una guerra espiritual dirigida por Satanás. Esta guerra afecta a todas las personas vivas, y solo podemos superarla a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. La mayoría de las personas del mundo no se preocupa acerca de sus vidas espirituales del futuro. Aunque entienden que no vivirán para siempre en este mundo, no hacen algo para asegurar su futuro espiritual. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Hebreos 2:3-4, en la Biblia. A esas personas no les interesan tratar de aprender acerca del futuro espiritual que la Biblia tiene disponible. Y en la guerra espiritual, Satanás y los demonios batallan para apoderarse de todas las almas de las personas del mundo. En Mateo 24:13 de la Biblia,
Jesús el Salvador dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no se debe perseverar solo, sino con las ayudas de Jesucristo, y del Espíritu Santo. En la guerra espiritual, no podemos enfrentarnos solos, a Satanás, y a sus demonios. Porque, Efesios 6:12, en la Biblia, dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunas veces siento que Satanás, y los demonios, están por vencerme. Pero yo clamo, a Jesús el Salvador, y al Espíritu Santo, siempre en el nombre de Jesús el Salvador. Muchas veces yo siento una presión espiritual enorme, procedente de Satanás y de los demonios. El perdón de nuestros pecados, es la mayor bendición que podemos recibir de Dios, en esta vida. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, somos limpiados de todas nuestras maldades, nacemos de nuevo, tenemos paz con Dios, somos hechos de nuevo, y así nos convertimos, en hijos de Dios, como cuando éramos bebés. Esto da comienzo a una relación personal con Jesucristo, y con Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y recibimos la entrada al reino de los cielos. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, nos transformamos de esclavos del pecado, a ser siervos de Dios. Pero no nos engañemos, vamos a tener que ser fieles a Dios, y obedecerle, a través de Jesucristo. Y deberemos enfrentarnos a Satanás, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Según 1 de Pedro 5:8. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas, para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismos en la ruta hacia el reino de Dios, y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.